No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se cumplen hoy 31 días desde que empezó la guerra contra Hezbollah. El gobierno de Israel decidió ayer retrasar por 48 horas la nueva ofensiva terrestre en el Líbano para dar tiempo a la diplomacia a llegar a un acuerdo de tregua para Oriente Medio. Sin embargo, el ejército israelí tomó posiciones ayer en la ciudad de Marjayun, la localidad más importante de la frontera con el Líbano. Y en el frente continúan los combates después de que el Tzahal viviera el miércoles la jornada más dura desde el comienzo del conflicto, en la que se registraron 15 bajas. El control por parte de las tropas israelíes de Marjayun es fundamental para crear una franja de seguridad en el sur del Líbano y evitar que lleguen esos cohetes que siguen atacando Israel. Se cobraron ayer, al cierre de esta edición, se habían cobrado la vida de un bebé, herido muy gravemente a su hermano y además matado a una madre y un niño al oeste de Galilea, árabes israelíes. Por su parte, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pidió a los árabes que viven en Haifa que abandonen la ciudad y dijo que lamentaban sus mártires y los heridos y les pidió que dejaran la ciudad porque anteriormente ellos habían tenido reparos al atacarla sabiendo que estaban ahí. Bueno, como para creérselo que habían tenido algún tipo de reparo en atacar. El caso es que mientras la posibilidad de una rápida tregua negociada por el Consejo de Seguridad de la ONU parece cada vez más incierta, ya que esta relación de amor entre Francia y Estados Unidos ha durado más bien poco, y siguen al cierre de esta edición divididas en torno al calendario de la retirada israelí del Líbano. Ya saben que lo más complicado es saber cuándo se retira Israel. Algunos pretenden que se retiren antes de que haya una fuerza internacional mediadora, lo que sería de alguna manera facilitar bastante a Hezbollah el rearme y el volver a trincherarse, dice Israel. El caso es que además la guerra también, aparte de cobrar vidas, en ambos lados también se cobra dinero. El ministro de Hacienda anunció que la guerra ha costado a Israel unos 1.600 millones de dólares hasta ahora y que habrá que hacer grandes esfuerzos para poder pagarla. Y mientras esto ocurre en el frente diplomático sigue intentando hacer algo. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, inicia hoy una gira de 3 días en Oriente Medio, en la que prevé entrevistarse con el primer ministro libanés Fouad Siniora, el israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Solana abogará en sus entrevistas por el cese de las hostilidades entre Israel y el Líbano y por el lanzamiento de un acuerdo en las Naciones Unidas para el proceso de creación de un marco político que desemboque en una solución duradera a la crisis. Por su parte, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Massimo D'Alema, viajará el próximo lunes a Beirut, donde se entrevistará con representantes del gobierno libanés para conocer la situación en el país y evaluar las perspectivas de una solución política. Mientras, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, dijo que las hostilidades en Líbano mostró ayer un gran optimismo, decía que podrían terminar hoy si se llegara a algún tipo de acuerdo del Consejo de Seguridad. Obviamente, si se llegan a acuerdos, pues se terminan las hostilidades. No es una gran verdad. Lo cierto es que, según él, esto no es un conflicto como otros en los que hay muchas partes implicadas, sino simplemente son dos que, si quisieran, podrían dejar las hostilidades mañana mismo, dijo. Bueno, es un poco sencillo a lo mejor ver solamente dos partes, Hezbollah e Israel, pero también habría que entender la participación, y es algo que deberían abrir y decirlo más claramente, de Irán y de Siria detrás de todo esto. El caso es que nos vamos a ir, vamos a dejar la guerra contra Hezbollah por hoy y nos vamos a ir a otro foco de interés. Ayer descubríamos atónitos un complot muy importante terrorista. Las autoridades británicas elevaron ayer al nivel máximo la amenaza terrorista después de que la policía informase del arresto de 21 sospechosos que pretendían hacer explotar aviones comerciales en pleno vuelo. Esta amenaza obligó al gobierno a aplicar estrictas medidas de seguridad en todas las terminales aéreas e incluso en los puertos del Canal de la Mancha.
El caos en los aeropuertos británicos causó grandes retrasos y las cancelaciones de vuelos en muchas compañías. Al parecer, según informaron, unos 21 británicos de origen pakistaní habrían sido detenidos en relación con este complot y pretendían detonar bombas en equipajes de mano cuando los aparatos estuvieran en el aire. Tenían como objetivo los vuelos con destino a los Estados Unidos. El ministro británico de Interior, John Reid, manifestó que las autoridades decidieron elevar el nivel de alerta a su punto más alto porque, según decían, existía una amenaza muy significativa después de que la policía abortara la trama. Es curioso y es sobre todo para felicitar a los servicios de inteligencia británicos que llevaban meses detrás de esta trama y que al último momento llamaron a la policía y dijeron hay que desbaratarlo ya, porque al parecer estaba previsto que incluso ayer mismo empezaran a explotar estos aviones. El primer ministro Tony Blair mantuvo informado en todo momento al presidente Bush de lo que estaba sucediendo y todos los parlamentarios, todos los ministros estuvieron al tanto de la operación contra el terrorismo. El caso es que además esto supuso que luego muchísimas medidas de seguridad se impusieron en los aeropuertos y no se permitía viajar a nadie con equipaje de mano, solamente podían ir con un mínimo de objetos, pues el pasaporte, la tarjeta de embarque y en 2 o 3 casos decían incluso que si alguien quería llevar biberones o leche para los niños, los pasajeros tendrían que beberlo antes para demostrar que no había ningún elemento tóxico ahí con el cual poder fabricar bombas. Estamos al tanto de saber más cosas de esta trama, pero muchos expertos dicen que tiene detrás el sello de Al Qaeda, ya que lo que se pretendía era cometer un atentado espectacular, que es un poco la marca de la casa. Y seguimos, dejamos esto, ya les decimos, seguimos pendientes de este tema, pero nos vamos a Francia. Un tribunal de París está investigando el caso del ciudadano francés Michel Lévy-Leleu, quien reclama al Museo de Auschwitz la propiedad de una maleta que se expone en el centro. Michel Lévy-Leleu sostiene que la maleta contenía los efectos personales de sus padres, mientras el museo insiste en que formaba parte del campo de concentración. Es la primera vez en la historia de Auschwitz en la que los familiares de una de las víctimas intentan recuperar sus objetos personales a través de una denuncia ante la justicia. Pues el asunto comenzó en septiembre del año pasado porque Lévy-Leleu reconoció la maleta en una visita que hizo a la exposición en el Museo de París y el museo la tenía, pues se la había prestado el Museo de Auschwitz y la vicedirectora negó aceptar como prueba la firma del padre de Lévy-Leleu que reclama esta maleta. Al parecer las informaciones aseguran que Pierre Lévy, que era judío francés, se cambió el nombre durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a su familia, lo que salvó a la mujer y a sus hijos, pero no a él, que fue arrestado el 19 de abril del 43 y le permitieron llevarse la maleta hasta Auschwitz. Auschwitz sostiene que no ha encontrado ninguna información sobre Pierre Lévy, aparte de su fecha de nacimiento y el número del tren que lo transportó a Auschwitz. De todos modos, es un nombre, dicen, muy común en Francia, con lo cual esto no representaría nada. El caso se ha debatido ampliamente y no se esperan resultados antes de septiembre. Por su parte, el Ministerio de Cultura polaco dice que no hay un modelo claro para tratar estos casos, pero mostró su apoyo al Museo de Auschwitz, ya que dice que la Oficina de Información del Ministerio considera el asunto de Lévy un caso aislado. Bueno, veremos qué pasa, porque desde luego es muy importante, es significativo una persona que reconoce en estos museos algo que les pertenece y que deberían de tener el derecho de recuperarlo. El caso es que vamos a seguimos en Francia y seguimos con cosas desagradables. Según informaron fuentes judiciales, un estudiante judío de 16 años de origen venezolano fue golpeado el fin de semana pasado en Annecy, en el centro oeste de Francia. Los agresores, que buscaban pelea y habían consumido mucho alcohol, negaron haber actuado por motivos racistas. La Fiscalía de Annecy informó de que los 4 individuos detenidos, uno fue liberado y el resto fueron acusados de violencia colectiva contra víctima por motivos étnicos, de raza o religión. Sí, los agresores niegan haber actuado por motivos racistas, pero según informó la Fiscalía de Annecy, una joven lo llamó y el chico se llama Abraham, y al escuchar el nombre cerca de una discoteca y al escuchar el nombre, los agresores arremetieron contra él. El caso es que golpeado fue rescatado afortunadamente por testigos en el lugar que probablemente le salvaron la vida. Y seguimos en Europa, en este caso desde Berlín. Se inauguró ayer en Berlín una polémica exhibición titulada Caminos al Azar, que
que documenta básicamente a través de textos la tragedia de los entre 80 y 100 millones de europeos que por guerras o persecución política fueron expulsados de sus hogares. La muestra fue organizada por el Centro contra las Expulsiones, asociado con la Federación de los Expulsados, cuyo objetivo es crear un centro de exposición permanente, cuestión que rechazó el gobierno de Gerhard Schröder y que levanta ampollas en Polonia y la República Checa. El excanciller advirtió en su momento que dicha exposición implica el peligro de centrar la historia de los desplazados europeos en el caso de los alemanes y olvidarse de que el nazismo fue el desencadenante de los sufrimientos de estos. La Federación de los Expulsados dice que representa 14 millones de alemanes que fueron obligados a abandonar los hogares en el este de Europa tras la derrota nazi. La agrupación recibió críticas de mucha gente en Polonia que considera que retrata a los alemanes como víctimas de la guerra y que desde luego no lo fueron. Polonia y la República Checa se encuentran muy preocupados ante la posibilidad de que ciudadanos alemanes soliciten una compensación a los países que los obligaron a salir de su territorio. Lo que son las cosas, hay que tener mucho cuidado de no convertir a estos alemanes que tuvieron que salir por culpa de los propios alemanes en víctimas en estos momentos. Desde luego que hay que tomar con muchas pinzas esta exhibición. Se va a presentar hasta finales de octubre. Y nosotros vamos a ir terminando con una donación, un donativo importante. La Fundación Personas Justas, creadas por el cineasta Steven Spielberg, donará $1 millón a los servicios de rescate israelíes que trabajan en el conflicto de Oriente Medio. La Fundación hará una contribución inicial de $250.000 a la Federación Judía del Fondo para Crisis en Israel, con sede en Los Ángeles. Según comunicó el portavoz de la Fundación, Marvin Levy, la entidad dará también donativos al Fondo Nueva Israel y otras organizaciones que proporcionan alivio a las personas evacuadas en el norte de Israel. Y dijeron que la dádiva se usará sobre todo en los esfuerzos de emergencia para desalojar niños, instalar vidrios inastillables en 3 hospitales de Haifa y proporcionar asistencia de emergencia a uno de los hospitales. El Fondo Nueva Israel usará el dinero para instalar líneas telefónicas de información gratuita para emergencia y proporcionar comida y otros suministros a familias en el norte de Israel. Pues es para estar realmente agradecidos. Y señoras y señores, aquí lo dejamos esta dura semana, difícil semana, esperemos que la que viene sea mejor. Por lo pronto ya saben que tienen una cita conmigo en las noticias de los lunes. Hasta entonces, que pasen un excelente fin de semana y Shabbat Shalom. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tras 34 días de guerra contra Hezbollah, ayer parece que se empezaba a respirar. Los habitantes del sur del Líbano y del norte de Israel comenzaron ayer a retornar a sus hogares al entrar en vigencia un cese el fuego entre las fuerzas israelíes y Hezbollah. Sin embargo, al cierre de esta edición ya se habían sucedido algunos altercados y el ejército informó que en 2 ocasiones soldados israelíes dispararon contra 2 combatientes de Hezbollah que los atacaron. Antes de la entrada en vigencia del cese el fuego, la aviación israelí atacó bastiones de la guerrilla de Hezbollah en Baalbek, al oriente del libanés, y un campamento de refugiados palestinos en el sur. Sin embargo, a las 8 de la mañana, cuando entraba en vigor el cese el fuego, los soldados recibieron órdenes de detener la ofensiva. Los 2 terroristas de Hezbollah que fueron a atacar murieron en el intento, y ayer el primer ministro israelí, Ehud Olmert, afirmó que la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado sábado, en la que se exhortaba a las partes en conflicto a alcanzar un alto el fuego, constituye un logro diplomático para Israel. Por su parte, Amir Peretz, ministro de Defensa, dijo que los soldados israelíes en Líbano continuarán en guardia y que van a responder con fuerza a cualquier amenaza. Peretz dijo también que esperaba que se haya creado una nueva situación que permita la apertura de negociaciones con el gobierno libanés, y también mencionó con los palestinos. Según dijo, está seguro de que con los elementos extremistas debilitados, muy debilitados, dijo, se puede ahora llevar un proceso en el que se reforzarían los elementos moderados. Eso dijo, manifestó su esperanza en que el proceso pueda crear una apertura para una negociación con el gobierno libanés y también para que pueda ser retomado el diálogo con los palestinos.
Y mientras un portavoz de la ONU afirmó que los funcionarios de Líbano, Israel y de la Organización Internacional se habían reunido el lunes en la frontera para discutir la retirada de los militares israelíes y el emplazamiento de soldados libaneses en la región, que tendría que hacerse a la vez, a la par. Pues precisamente de eso del resto del mundo, de las actitudes y de las reacciones de algunas que hemos destacado, vamos a hablar a continuación. El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, adelantó ayer que España podría tener una presencia en las fuerzas de interposición de la ONU para el Líbano de unos 700 u 800 soldados, y dijo que el Gobierno y el Parlamento se adaptarán al ritmo que marque Naciones Unidas para aprobar el envío de tropas. Por su parte, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, inició ayer su tercera gira diplomática desde que estalló el actual conflicto en Líbano, con visitas a Jordania, Siria y Arabia Saudí. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores sueco informó ayer de que su país albergará una conferencia internacional de donantes para ayudar a Líbano el próximo 31 de agosto. Aunque aún no está claro cuántos gobiernos han aceptado asistir a esa conferencia, y según el ministerio sueco ha sido organizada con Naciones Unidas y con el gobierno libanés. Con respecto a España, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya inició una ronda de contactos con los diferentes partidos políticos, los principales, para llegar a un acuerdo sobre esa posibilidad de enviar tropas al Líbano. Ya había hablado ayer con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y con el de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. También lo hizo después de que el ministro del Líbano, Fuad Siniora, le pidiera personalmente que España participara en las fuerzas de interposición de la ONU, un poco también en señal de agradecimiento por la supuesta neutralidad aplicada por España en el conflicto. Y Izquierda Unida, por su parte, dijo que condicionaba el apoyo al envío de tropas sea bajo mandato de la ONU y con el consentimiento, insistió, de todas las partes. Cuando habló de todas las partes, incluyó a la Autoridad Nacional Palestina. Y ya que estamos hablando de la Autoridad Nacional Palestina, vamos a echar un vistazo al sur. Casi al mismo tiempo que entraba en vigencia el cese de hostilidades entre tropas de Hezbollah y el ejército israelí en Líbano, miembros de la Yihad Islámica en la Franja de Gaza iniciaron un ataque contra Israel, lanzando 2 cohetes hacia la ciudad israelí de Ashkelon, que afortunadamente no causaron graves daños. Mientras, según informó ayer por la mañana la edición electrónica del diario Haaretz, el primer ministro palestino y líder de Hamas, Ismail Haniyeh, mostró su disposición a llegar a un alto el fuego con Israel. En una entrevista concedida a dicho diario, afirmó estar dispuesto a respetar un cese de las hostilidades con Israel y reveló que todas las facciones armadas palestinas han analizado hace varias semanas la posibilidad de abstenerse de lanzar cohetes contra suelo israelí. También dijo que, les leo textualmente sus citas, no tenemos escrúpulos en negociar con Israel, dijo, pero es Israel quien debe decidir si garantizará los derechos de los palestinos. Mientras decía esto, la yihad islámica atacaba al sur de Israel y un portavoz de la yihad confirmaba que su grupo había lanzado los cohetes contra la ciudad. El primer ministro, Haniyeh, había dicho que piensa que las dos partes pueden alcanzar pronto un arreglo para poner fin al secuestro de Shalit, y negó tener información sobre la suerte de este soldado retenido, mientras otra fuente de Hamas había dicho a Haaretz también que el soldado sigue con vida y que goza de buena salud. Lo cierto es que queremos creer en esta ocasión que la esperanza de Haniyeh, por una vez vamos a estar de acuerdo que esa esperanza, llegar a un pronto acuerdo de paz y a una liberación del soldado, pueda tener lugar. Y seguimos dándole vueltas un poco a lo mismo. El Congreso Judío Mundial condenó la conducta del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que convocó una segunda sesión especial también dedicada, igual que la primera, a demonizar a Israel. Shea Franklin, director de Organizaciones Internacionales del Congreso Judío Mundial, declaró al respecto que el nuevo Consejo de Derechos Humanos ha sido copado antes de ni siquiera haber tenido la oportunidad para cimentar su propia credibilidad o consolidar la causa de los derechos humanos, y se va deslizando rápidamente a la irrelevancia. Según Franklin, desde su sesión inaugural en junio de 2006, el Consejo de Derechos Humanos ha citado a 2 sesiones especiales, ambas centradas en acusaciones contra Israel. Sí, porque al parecer los miembros del Consejo no han llamado a sesiones especiales para examinar otros conflictos, las crisis de derechos humanos en otras partes del mundo, y que la condena repetida y unilateral ignora los cohetes disparados por los terroristas que llueven sobre la población civil de Israel, lanzados desde Líbano, de lo que les venimos hablando. O sea, que nada nuevo bajo el sol, simplemente ven una parte del conflicto y no ven la otra parte.
Cambiamos de tema, nos vamos a Alemania, que en estos momentos se desayuna con la confesión del premio Nobel Günter Grass de haber participado y haber sido miembro no solamente del ejército alemán, sino de las SS alemanas en su juventud, algo que está publicando, que va a salir pronto en un libro que ya auguramos un éxito absoluto. También luchan a su manera desde la Baja Sajonia, una pequeña ciudad alemana, Delmenhorst, contra el nazismo. Para evitar que un conocido neonazi compre un hotel del centro y lo convierta en punto de encuentro de radicales, una ciudad alemana de la Baja Sajonia de 80.000 habitantes se ha propuesto reunir una cantidad suficiente para igualar la oferta del ultraderechista y que el inmueble pase a manos del ayuntamiento. Ningún contador en Internet recibió tanta atención esta semana en Alemania como el de la cifra que alcanzan los donativos. Al parecer, un problema de los ultraderechistas alemanes cuando celebran congresos de partidos o encuentros en que los hoteles o salones de reuniones que apalabran para los eventos cancelan la reserva en el último minuto. Y al parecer el sábado, tras 5 días, 600.000 euros se habían recolectado. Si no se reúnen 3,4 millones de euros antes del martes, o sea, antes de hoy, si no se reunían, el ayuntamiento se comprometió a devolver el dinero a cada donante. A ver, estaremos atentos a saber qué ha sucedido con esto. El caso es que vamos a seguir hablándoles de nazis, de antisemitas. El veterano actor de Hollywood Kirk Douglas, de religión judía, recomendó al también actor estadounidense Mel Gibson que acuda a su propia iglesia a recibir asesoramiento espiritual tras el incidente que protagonizó hace 2 semanas. Douglas, de 89 años, declaró en una columna publicada por la revista de cine Variety que Gibson, como católico, debería hablar con un representante de su iglesia y no con un rabino, después de que asomara en su pensamiento una úlcera cancerosa de odio hacia los judíos. El famoso actor reaccionó de esta manera a las manifestaciones antisemitas que realizó Gibson cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol hace 2 semanas. Ha recibido Gibson el apoyo de algunos compañeros, de Patrick Swayze, que defendió a su buen amigo, como lo llamó, con el argumento de que la gente hace cosas estúpidas cuando ha tomado demasiado, cuando ha bebido mucho. Mientras la archiconocida Jodie Foster, también compañera de reparto de Mel Gibson, declaró que el actor y director tiene un grave problema de alcoholismo, pero que no es ningún antisemita. Lo del alcoholismo lo habíamos comprendido, lo de que no es ningún antisemita, casi mejor la recomendación que le ha hecho Kirk Douglas de que se lo haga ver, aunque sea con un líder espiritual, pero no hace falta que se vaya a Yom Kippur, como dijo, a una sinagoga, sino que se lo puede ver en su propia comunidad. Y vamos terminando con una conmemoración teatral por todo lo alto. Este lunes se conmemoró el 50 aniversario de la muerte del dramaturgo y poeta alemán más influyente del siglo XX, Bertolt Brecht. Alemania celebra por todo lo alto a uno de sus hijos más brillantes, que marcó el pensamiento político y la literatura y transformó el panorama teatral europeo, dando paso a una diversidad de expresión dramatúrgica impensable sin su legado. En Berlín, donde Brecht murió, su obra La ópera de los 3 centavos, musicalizada por Kurt Weill, fue nuevamente puesta en escena bajo la dirección del austríaco Klaus Maria Brandauer. Y hay que decir que Brecht, aparte de su tándem con Kurt Weill, extraordinario, como ya lo han oído en muchas ocasiones, fue también perseguido por el nazismo y tuvo serios problemas. El caso es que se oponía al drama, él no quería que la gente fuera al teatro simplemente a sentir, sino también él necesitaba, dice, que la gente pensara. Algo muy importante últimamente, que nos hemos dejado llevar un poquito por la emotividad y a veces nos hemos olvidado de la reflexión. Así que con este homenaje a la reflexión brechtiana, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer, segundo día de tregua, al cierre de esta edición todavía se estaba respetando y seguía el camino largo hacia la paz.
En el segundo día de una tensa tregua en la cual se libraron algunas escaramuzas, el jefe de operaciones del Comando del Norte, coronel Alon Friedman, anunció ayer que hacia finales de esta semana comenzarán a evacuar el sur del Líbano, los primeros reservistas, pero de momento no se sabe cuándo llegará el ejército libanés. Fuerzas de defensa de Israel explicaron que soldados israelíes le dispararon a 5 miembros de Hezbollah en 2 incidentes distintos en el sur del Líbano el martes. Militares israelíes informaron que los guerrilleros de Hezbollah lanzaron en la madrugada del martes al menos 10 cohetes Katyusha en el sur del Líbano, sin que ninguno cayera en Israel ni dejara heridos. Oficiales del ejército israelí también formularon, al parecer, su primera propuesta de canje de prisioneros y se informó que habían capturado a 13 milicianos de Hezbollah que también y los que estarían dispuestos a cambiar por los 2 soldados capturados por Hezbollah el 12 de julio, además por algunos cadáveres de terroristas de Hezbollah en poder del ejército israelí. El ministro de Defensa libanés, Elias Moore, anunció que los 15.000 soldados del ejército tomarán posiciones en breve en margen del norte del río Litani antes del fin de semana, aseguraron, pero los soldados todavía deben cruzar el río, tienen que tratar de apuntalar el control en zonas que Hezbollah controla desde hace más de 2 décadas y según las declaraciones últimas de Nasrallah no les va a ser del todo fácil, mientras espera que lleguen también los soldados de la ONU, donde al parecer contribuirían Francia, Malasia, Turquía e Indonesia. Se hacían las lecturas del final de esta tregua, del final de la guerra o de esta primera parte de conflictos, en la cual todos hacen exactamente la misma valoración. Todos parecen haber ganado, todos están de acuerdo en que son triunfadores. Con respecto a eso es la siguiente noticia. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró que sus milicianos han conseguido una victoria estratégica e histórica sobre Israel y valoró que es un mal momento para discutir sobre el desarme de la guerrilla. En un discurso retransmitido por la cadena de televisión de Hezbollah, Al-Manar, unas horas después de la entrada en vigor del alto el fuego, Nasrallah argumentó que se encontraba ante una victoria estratégica, histórica, sin exageración. Nasrallah, que apareció ataviado con su tradicional indumentaria, consideró que Hezbollah salió victorioso de una guerra en la que grandes ejércitos árabes fueron derrotados antes. Momentos después del discurso, muchos libaneses salieron a las calles de Beirut para celebrar las palabras y efectuar varios disparos al aire, lo que demuestra que la paz va por muy buen camino, y Nasrallah consideró también que el actual no es el momento, ya como les decíamos, para desarmar a los terroristas, porque según dijo tiene que hacer en reuniones privadas con el gobierno de Beirut para no servir a los intereses de Israel, con lo cual la buena voluntad de Hezbollah respecto a este alto el fuego no queda tan claro, no deben estar tan contentos ni seguramente están triunfo como lo están vendiendo. Y en el nuevo mapa, que parece querer dibujarse, nuevo mapa estratégico, geoestratégico, está este país en el que se vuelcan todas las miradas. La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, advirtió ayer de que Siria no debe intervenir en los asuntos internos libaneses o tratar de utilizar a Hezbollah para influir en el gobierno de Beirut. La jefa de la diplomacia israelí hizo estas declaraciones poco después de que el presidente sirio, Bashar al-Assad, valorase que la aspiración estadounidense de construir un nuevo Oriente Medio era una ilusión que se había visto truncada por el éxito de Hezbollah. Por su parte, el jefe de la diplomacia alemana, Frank-Walter Steinmeier, anunció este martes en la capital jordana la anulación de su viaje a Siria, previsto para esa misma tarde debido al discurso pronunciado por el presidente Bashar al-Assad, en el que además calificó a Israel de enemigo. Y dijo que el discurso del presidente sirio es una contribución negativa que no hace justicia de ninguna forma a los actuales desafíos y oportunidades de Oriente Medio. Mientras, por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, dijo que sí, que hay que crear condiciones para hablar con Siria, para crear un diálogo, ya que se presentan como unos actores muy importantes dentro del conflicto. Y hablando de países que quieren ayudar y aportar sus buena voluntad a la paz, tenemos que hablar de Irán. Tenemos que decirles que ya ayer se inauguró la exposición concurso sobre caricaturas sobre la Shoah, que fue promovida por un diario iraní en respuesta a las caricaturas que se había hecho
sobre el profeta musulmán en diarios finlandeses del que le hemos hablado y daneses en otras ocasiones. La muestra se va a exhibir durante un mes en el Museo Palestina de la capital y el 14 de marzo se van a anunciar los 3 galardones. Al parecer han enviado al llamamiento del periódico Hamashari y la casa de caricatura de Irán respondieron artistas de Bélgica, de Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España, Holanda y Noruega, entre otros, informaron. Ya saben que la Shoah es uno de los temas preferidos de Ahmadinejad, sobre todo para negarlo de vez en cuando, otras veces para decir que existir existió, pero que las víctimas fueron menos. En todo caso, es siempre para echar un poquito de sal en las posibles heridas. En principio, el gobierno no está detrás de la exposición, pero en un país como Irán es absurdo pensar que no tiene alguna influencia y que no tiene el acuerdo tácito de las autoridades. Y no es solamente esta la gran aportación iraní del día de ayer al entendimiento entre pueblos y a la paz, sino que además Ahmad Khatami, que es un importante clérigo iraní, dijo que su país lanzará misiles contra Tel Aviv si Israel o Estados Unidos atacan a Irán, y afirmó en televisión estatal que Israel debe temer el día en que misiles iraníes caigan en el corazón de Tel Aviv. Con lo cual, como verán, la paz está un poquito entre pinzas y todavía no sabemos cuánto tiempo se va a poder mantener, pero habrá que ver si de la diplomacia puede llegar a algo. Y vamos a cambiar de país, aunque no cambiamos de ideologías. En Chile, las imágenes de jóvenes cabezas rapadas con banderas y vestidos a la usanza nazi que proferían gritos alusivos al hitlerismo durante el funeral de uno de ellos impactaron a una opinión pública chilena que desde semanas viene observando las públicas y controvertidas apariciones de bandas neonazis trenzadas en reyertas con opositores. A fines de junio, un joven dirigente de una célula neonazi murió acuchillado por un grupo de antifascistas, y en su funeral una treintena de sus camaradas no ocultó el despliegue de indumentaria y adhesión al nazismo. Unos meses antes, la víctima había sido un muchacho punk, el que había caído acribillado por 4 neonazis, 2 de los cuales permanecen prófugos. De hecho, los punks son uno de sus víctimas preferidas, chicos y chicas, así como gays, evidentemente judíos, y desde diversos sectores han surgido voces de alarma entre el temor del surgimiento de estos movimientos nazis que podrían convertirse en más poderosos de lo que se desea. Y en el Senado una sesión especial estuvo dedicada, de hecho, a analizar el problema, y han coincidido todos los partidos en que hay que mantener a raya a los neonazis. El problema es que no se hace. El presidente de la Cámara de los Diputados, Antonio Leal, que ha sido amenazado por un grupo neonazi y al igual que numerosas comunidades judías, ha dicho que no hay que dramatizar porque sigue siendo un fenómeno completamente marginal, pero se están organizando y están peligrosamente pasando de las acciones declamativas, a las agresiones. Bueno, pues no hay que dramatizar, pero hay que estar bien al tanto y evitar que sigan llegando, porque no es la primera vez. De hecho, el historial de violencia atribuida a grupos neonazis se remonta en Chile a 1993, cuando en una discoteca gay provocaron un incendio y dejando una veintena de víctimas. El caso es que desde aquí seguimos. Según los neonazis, los punks, por ejemplo, son un estorbo y no realizan ningún bien, son una lacra, por eso los persiguen. Bueno, son una lacra los punks o los punks, no como los nazis, que no lo son, desde luego. Bueno, seguimos, nos vamos a hablar de nazis, pero nos vamos a hablar de nazis pasados que siguen creando polémica en el presente. La Fundación Nobel ha descartado que se pueda retirar el premio de literatura 1999 al escritor alemán Günter Grass por su reciente confesión de que pertenecía a las Waffen-SS en su juventud. Según el director de la fundación, Michael Scholman, la concesión del premio es definitiva y nunca se ha retirado un premio. Scholman recordó las campañas que hubo anteriormente en casos concretos, como la concesión del Nobel de la Paz en 1994 al presidente de la OLP, Yasser Arafat, y a los políticos israelíes Simón Peres e Isaac Rabin. Ya recuerdan que Grass reveló la semana pasada en una entrevista a un medio alemán que a los 17 años estuvo unos meses en las SS. Hasta ahora en sus biografías constaba simplemente que había sido auxiliar de artillería en el ejército hitleriano. Una pequeña diferencia bastante grande que ha causado revuelo en Alemania y que se ha planteado si por ello se le puede quitar algún premio obtenido. Por ejemplo, se habla del título de hijo predilecto de la ciudad de Gdansk, y esto lo propuso el expresidente de Polonia, Lech Walesa. Por su parte, la Academia Sueca de las Letras dijo que en un comunicado que
no se va a pronunciar la institución sobre la confesión de Grass. Lo que sí es que está creando polémica, y el dirección de la Fundación de Nobel había hecho aludido al Nobel de la Paz que se le concedió en 1935 a Karl von Ossietzky, quien murió poco después de ser en un campo de concentración, y según dijo, Hitler se enfadó tanto entonces que quiso prohibir a los alemanes recoger premios Nobel. Personalmente no entiendo muy bien a qué hace referencia el director de la Fundación Nobel cuando hace este comentario respecto al conflicto, a la polémica que actualmente les ocupa, pero bueno, estas son sus declaraciones y vamos a pasar a cosas más agradables, a cosas diferentes, en este caso desde España. El Ayuntamiento de Ávila fletará un autobús hasta la Judería de Segovia el domingo 3 de septiembre con motivo de la celebración de la Jornada de la Cultura Judía en toda Europa. Según explicó el alcalde en funciones de Ávila, José María Monforte, se pretende así contribuir a la conservación y difusión del patrimonio judío. El viaje será gratuito y partirá del centro de recepción de visitantes, donde también se pueden realizar las inscripciones. Y partirá a las 8:30 y hay 55 plazas disponibles que se van a conceder por orden de inscripción. Así que sean los primeros si les interesa. Y seguimos en lo mismo. Músicos, zancudos, malabaristas, guerreros, damas, aldeanas, frailes y caballeros recorrerán el mercado medieval de Ávila entre el viernes 1 de septiembre y el domingo 3, inundando de un colorido especial la ciudad, aunque las actividades comenzarán el lunes 28 de agosto con una exposición fotográfica y una muestra de cine judío. A los puestos que se instalarán cada primer fin de semana de septiembre en el mercado, en la calle Caballeros y El Chico, se unirán los del Zoco Árabe en la plaza de Pedro Dávila y los de las Dos Orillas, que se ubicarán en la plaza del Teniente Arévalo y en los que se pondrán a la venta productos artesanos típicos de América. En la calle Reyes Católicos se instalará el barrio judío con la representación de una sinagoga de la antigua Sefarad. 10 años han pasado ya desde que el mercado medieval empezó a organizarse en Ávila. Entonces la duración era simplemente de un día y medio y tenía unos 70 puestos. Este año, para celebrar el aniversario, se va a adornar toda la muralla con telas de colores en las 9 puertas, y el objetivo, según el alcalde de Ávila, es reforzar las señas de identidad que lo distinguen de otros mercados. Bueno, pues aquí lo dejamos con un poquito de noticias culturales. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Mañana más y esperamos que mejor.